temporada? Amén. Dios confirmó la nueva temporada que entrábamos el viernes, ¿se recuerda? Amén. Y yo creo que por si había duda en el pastor, Dios se lo confirmó hoy también aquí en este lugar. En Marcos capítulo 5, versículo 25 al 31. Man, this is good. I'm ready. Yo estoy ready para esta nueva temporada. Yes, a mí voy a tener que meter un poquito más de pepa, pero estoy ready. Amén, porque me fortalezco en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén, porque esto no es con espada ni con ejército, sino con su espíritu. Amén. Marcos capítulo 5, 25 al 31. Amén, ¿lo tenemos? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan claro? Amén. Amén. ¿Necesitan intérprete? ¿Alguien? Somebody need a translator? Anybody? No? Okay. Amén. Marcos capítulo 5 versículo 25 al 31. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un pueblo de poder dice amén. Amén. Dice así: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho, repita conmigo, sufrido mucho, de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando yo hablé de Jesús, vino por detrás de entre la multitud. Repita conmigo, vino por detrás y tocó su manto. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida, repita conmigo, enseguida. Repítalo otra vez, enseguida. ¿Dónde estará ese pueblo que cree a Dios que enseguida hará un milagro? Enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él. ¿De dónde sale el poder? ¿De dónde? Entonces deja de estar tratando de sacar el poder de ti mismo, porque el poder viene de él. Si dependes del poder de Jesús, no habrá diablo ni obra del enemigo que haga frente a lo que Jesús diseñó en tu vida y a través de tu vida. ¿Sabes qué es lo que va a pasar con todos aquellos que te maldicen, con todos aquellos que hablan mal de ti, con todos aquellos que hacen trabajitos en contra tuya? Van a gastar todo lo que tienen y se van a quedar sin nada. Amén. Porque esto no depende de ti, sino depende del poder de Jesús. Luego, conociendo que había salido poder de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Y seguimos hablando de fe. Hablemos de fe. Mira que está a tu lado, hablemos de fe. Y hoy vamos a predicar bajo el tema: desarrollando una fe agresiva. No, porque la fe no puede ser tímida, tiene que ser agresiva para tú adquirir lo que ya Dios preparó en los cielos para tu vida. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de predicar tu palabra. Te pido, Dios mío, que sea de bendición, que sea una semilla que quede sembrada y de fruto, y el fruto permanezca. Padre, en estos momentos yo te pido, Padre Celestial, que tú remuevas toda distracción espiritual. Señor, abrimos nuestros oídos y nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor, tal y como tú has deseado que la recibamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de tomar asiento,
Dile al que está a tu lado, deja la timidez. Díselo, díselo. Deja la timidez. Puesto para asiento. Aleluya. Amén. Si algo ha permanecido conmigo desde el viernes en la noche referente al mensaje, fue el tema: una iglesia inquebrantable. Si una iglesia inquebrantable es una iglesia que reconoce que aunque puede sufrir y experimentar dolor, sabe que su fuerza no viene de sí misma. Y si lo queremos personalificar un poco más, tú eres esa iglesia. Pero ocurre un problema. Ocurre algo que ha debilitado a la iglesia del siglo XXI. La timidez espiritual. Tímidos por temor a cometer un error. Tímidos por temor al qué dirán. Tímidos por tantas cosas, ignorando que Dios ha llamado a esta iglesia a desarrollar y tener una fe agresiva. Dile que está a tu lado, Dios te ha llamado a tener una fe agresiva. ¿Tú sabes cuál es uno de los mayores temores de la iglesia del siglo XXI? Que yo lo crea y no ocurra. Y por eso nos encajonamos dentro de una cajita y permitimos que el enemigo nos lleve a tener una fe que es un deseo en vez de la fe de la cual hablamos el domingo pasado, que es una seguridad. Y lo que tienes que entender como iglesia es que no importa, aunque falles, cometas un error, se te dé o no, la palabra establecida por Dios es la verdad, y aunque a ti no te salgan las cosas, a Dios siempre le van a salir. Déjame ir tranquilo porque ya yo me he comprometido a no gritar. Entonces hay personas que son agresivas para muchas cosas. Aquí hay unos cuantos, es más, quizás todos son agresivos en algo. Aquí hay personas peliones, aquí hay personas con el temperamento fuerte, o había, vamos a ponerlo así porque yo estoy hablando en fe, había. Agresivos en muchas áreas. Hay personas que son agresivas en el área de buscárselas. Mi esposa es una persona agresiva en el área de buscárselas. Si hay una necesidad, mi esposa se tira. Bueno, mi esposa es agresiva en muchas áreas. Amén. Pero es para el bienestar del matrimonio y de la familia. Amén. Y de la iglesia y de todo lo demás. Amén. Mi esposa tiene una fe agresiva, eso te lo puedo decir. Amén. Pero hay personas que son agresivas en muchas cosas. Pero cuando tiene que ver para lo de Dios, son tímidos. Y si hay algo en donde tú tienes que ser completamente agresivo, es en lo de Dios. Reconocer y tener la seguridad de que Dios te escogió, de que puso una palabra en tus manos y que te dio esa palabra para que la pusieras en tu corazón, para que la declararas con tus labios. Una fe agresiva que reconozca que no importa qué es lo que está ocurriendo en mi vida y a mi alrededor, ya Dios habló sobre el asunto. Una fe agresiva que no ignora, pero no le presta la atención que requiere a las circunstancias que lo rodean. Que tú sabes que estás pasando por algo, pero no le vas a prestar la atención que eso desea que tú le des, porque tu atención
atención ya está en lo que Dios habló. Una fe agresiva. No, ahí se la voz, pero no grité. Entonces, hay personas que son muy agresivas para muchas cosas, menos para las cosas de Dios. Hoy comienza una nueva temporada donde tú tienes que salir de este lugar declarando: a partir de hoy mi fe va a ser agresiva aunque yo no vea resultados. Aunque piensen que tú eres un loco y una loca, tu fe será agresiva. Tú no pierdes nada con tener una fe agresiva. Pierdes mucho con tener una fe tímida. No podemos tener una fe tímida. Sí, siempre queremos ser tímidos y supuestamente humildes, pero para lo espiritual no puedes ser humilde, tiene que ser agresivo. Tú eres manso y humilde en tu vida, tú como persona, pero lo espiritual, cuando tiene que ver con el mundo espiritual, tú no puedes ser tímido. Y no le voy a hablar a los adoradores porque mi esposa ya le habló a los adoradores. Otra vez quiero decirle algo, pero no los voy a avergonzar. ¿Okay? Los adoradores que Dios escogió para esta casa, Dios los escogió porque Él sabe, escucha esto bien, Él sabe que dentro de ti tú tienes lo que necesitas para preparar un ambiente que está a favor de la gloria de Dios. ¿Okay? Tú lo tienes, está dentro de ti. Dios no te escogió porque tú te adaptas al clima. Dios te escogió porque Él sabe que ustedes rompen el ambiente. Pero tú tienes que creerlo y reconocerlo para que cuando tú te llegues a un lugar, el ambiente se rompa por tu fe agresiva. Oh, man. Ustedes tienen eso por dentro. Lo tienen. No es que Dios se lo va a dar. No es que estamos esperando que ocurra. Está dentro de ustedes. Pero no permitas que el enemigo te haga tímido espiritual. Especialmente cuando entras a un ambiente que está cargado. Empieza la timidez y el temor y comenzamos a adaptarnos a ese clima. Pero ustedes fueron diseñados para romper el clima. Ustedes fueron diseñados para decir que caiga la lluvia va a caer. Ustedes fueron diseñados para decir que se cierre el cielo y el cielo se va a cerrar. Ese es el diseño que ustedes tienen, porque Dios los escogió a ustedes como adoradores. Amén. Ustedes son los que abren el camino para todos aquellos que llegan cargados y pesados. Ustedes son los que nos Juan el Bautista de la adoración. Ustedes son los que cargan en el espíritu de Elías. Amén. Ok, vamos a seguir. Entonces la agresividad no siempre es mala. Asiste agresividad con buenos resultados que no le hacen más daño a más nadie que al diablo. El diablo le gustaría que tú siempre permanecieras con una fe tímida. Entonces hay personas que son agresivas y se las buscan, pero cuando tiene que ver con la fe se esconden. Cuando tiene que ver con la fe, esa agresividad desaparece. Pero la fe agresiva no es tímida. Dile a alguien, la fe agresiva no es tímida. Muchos son agresivos en el área natural o carnal, pero espiritualmente no lo son. ¿Has conocido a alguien así? Le meten mano a cualquiera. Pero cuando tiene que ver con lo espiritual se esconden debajo de la sábana, en el closet, se meten debajo de la cama. Okay. Pero hoy le vamos a enseñar a tener una fe agresiva. Amén. ¿Cuántos quieren esa fe agresiva?
Amén. Pero la fe va a ser probada. Los primeros intentos quizás no vas a ver lo que tú creíste, pero tú tienes que seguir tratando. No puedes darte por vencido porque la palabra va a respaldar. Dios va a respaldar la palabra que sale de tus labios cuando la conectas y la alineas a su propósito. Amén. Entonces quisiera compartir 3 puntitos sobre lo que es la fe agresiva. Por favor, los que están apuntando, apunten. Amén. Aquellos que verdaderamente desean aplicarlo. Estamos haciendo todo lo posible para poner todos los mensajes en el canal de YouTube. Amén. Así que si no te has suscribido, es AIOG TV. ¿Ok? Para que ahí vean los mensajes que se están trayendo. Porque para que tú puedas retener una gran parte de lo que escuchas, tienes que oírlo por lo menos 7 veces. Amén. Aquí lo que va a ocurrir, lo que le enseñamos, creo que fue el domingo pasado o el miércoles, no recuerdo bien, que vas a recibir el impacto de la palabra que te va a animar. Pero si no eres un hacedor de ella, cuando comience a desaparecer, te vas a encontrar en la misma condición. Hoy vas a recibir el impacto, vas a salir de aquí en fe, le vas a decir a la luz roja cambia y vas a ver que cambia bajo el impacto, pero tienes que convertirte en un hacedor cuando la fe sea aprobada. Ahí es donde tú tienes que ir al libro y decir, espérate, ¿qué dice aquí sobre esto? Amén. Necesitas la palabra para poder llevar con efectividad la fe que Dios ha depositado en ti, una fe agresiva. Amén. Primer punto, y yo creo que esto es lo más importante. La fe agresiva siempre está empatada con Jesús. Amén. Empatada, unida, ligada, vinculada. La fe agresiva siempre está unida o empatada con Jesús. Eso es lo primero que tú necesitas entender. Que tú no puedes esperar tener fe y ver que la fe te dé los resultados que la palabra te prometió si no está empatada con Jesús. Eso es lo primero que tiene que ocurrir en nuestra vida, que la fe esté ligada, empatada, alineada con Jesús. Amén. Ok. Entonces mira lo que dice Marcos 5, 25 al 27. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, no voy a profundizarme en eso, ya yo lo he compartido en otras ocasiones, amén, pero ya ustedes saben, tenía un derrame por 12 años, un derrame, y había sufrido mucho de muchos médicos, en otras palabras, había sufrido mucho de manos humanas, expertos en su condición, ¿ok? Y también había gastado todo lo que tenía. En otras palabras, no se lo hicieron de gratis. Pero ella pensó que su salud era lo suficiente importante como para dar todo lo que ella tenía, y aún así no dio resultados. Dice, nada había aprovechado y antes le iba peor. 12 años con un flujo, 12 años citas médicas, 12 años sangrando, siendo debilitada cada día, 12 años con los bajones, 12 años con los médicos quitándole el dinero, 12 años dando vueltas en el mismo lugar, 12 años dependiendo de recursos naturales, y terminó peor que cuando comenzó 12 años atrás. Sí, porque cuando tú comienzas a depender de recursos naturales por la necesidad que Dios quiere suplirte, terminas peor. Y eso es lo que la iglesia necesita entender, que esto no tiene que ver con tus fuerzas humanas.
esto no tiene que ver con los recursos materiales. Esto tiene que ver con la fe en Jesús. La fe en su palabra. Una fe agresiva. Pero mira lo que ocurrió. Leída peor, versículo 27 dice: cuando oyó hablar de Jesús. ¿Oyó hablar de quién? Jesús. ¿De quién? Jesús. Cuando oyó hablar de Jesús, dice que vino por detrás entre la multitud. Cuando oyó hablar de Jesús, ella tomó una iniciativa diferente. Cuando esta mujer oyó hablar de Jesús, dejó de depender de los recursos materiales y los recursos naturales y desvió su enfoque hacia el que podía hacer el milagro. Oh, yo siento la presencia de Dios. Sí, porque a veces cuando ocurre algo en nuestras vidas, mantenemos nuestro enfoque sobre eso. Y nuestras oraciones cambian. Antes orábamos por Raimundo y todo el mundo, ahora estamos orando por mi situación. Pero la palabra enseña que Daniel, después que se enteró que hicieron una ley de que no podían orar a ningún otro Dios, solamente ir a donde el rey, dice la palabra que cuando él fue a orar, él abrió sus ventanas como de costumbre y su oración fue la misma que él hacía antes. Nunca oró por su situación, siguió orando por el propósito. Pídele a Dios discernimiento que tú puedas orar por el propósito. Porque cuando tú oras por el propósito, Dios te recompensa. Aunque estés experimentando un mundo que se te viró upside down, al revés. Entonces esta mujer dice que oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y ¿qué hizo? Tocó su manto. Tocó su manto. Entonces esta mujer lo primero que hizo fue alinearse con Jesús. ¿Habrá alguien en este lugar que necesita alinearse con Jesús? Porque te lo voy a decir desde este lugar. Si no alineas tu vida con Jesús, no vas a experimentar los resultados de la fe que tú tienes. Lo primero que tienes que hacer es alinear tu vida con Jesús. Y no descanses en el hecho de que la situación está bajo control. Porque el control es variable. Un día lo tienes y otro día lo pierdes. Pero en Jesús tienes la autoridad que tú necesitas para mantener la situación debajo de tus pies. Oh, man. Dile que está a tu lado, no te duermas en el control. Alíñate con la autoridad. Alíñate. Entonces, miren lo que dice. Esta mujer vino por detrás entre la multitud. En otras palabras, en medio, dentro de la multitud o de por medio de la multitud. Eso es lo que hizo esta mujer. Tan pronto oyó hablar de Jesús, se tiró. Pero ahí no está el problema. Porque cualquiera puede decir, yo lo hubiera hecho. Pero no te preocupes que en el segundo punto te lo voy a explicar. Entonces siempre está empatada con Jesús. Eso es lo primero que tienes que entender. Una fe agresiva está empatada con Jesús. Por eso es que hay muchos tímidos espirituales porque no tienen la fe empatada con Jesús. Y está, si se me diera esto, yo tengo fe de que un día, el Señor, yo sé que va a escuchar mi clamor y un día me va. No, ya Él te lo dio. ¿Dónde está tu fe agresiva? Dos tímidos por ahí. Cuando el Creador fue el que te dijo, yo supliré todas tus necesidades conforme a mis riquezas en gloria. Amén. Número
Número 2. Ya sabe que la fe agresiva está empatada con Jesús, está alineada, está ligada, vinculada, está unida con Jesús. Amén. Número 2. Esto también es lindo. Oye, no me haga hablar dominicano aquí, porque este tigre te habla dominicano también. Amén. Número 2. No es limitada por obstáculos. La fe agresiva no es limitada por obstáculos. Amén. Y a veces podemos empatar nuestra fe con Jesús, pero cuando llegan los obstáculos, la desempatamos. O sea, yo empato la fe cuando todo está bueno y todo me está saliendo bien, pero cuando llega el obstáculo, ¡ay, mamá! Pero es ahí donde tu fe es probada, cuando llegan los obstáculos a tu vida. Y los obstáculos que van a llegar a tu vida no son cualquier cosa. Vienen a probar tu fe. Esos son los obstáculos. Pero pastor, ¿qué tal si ya yo he aplicado la fe y no me ha funcionado y he vencido los obstáculos? ¿Qué tal? Y no se me ha dado. Pues tu obstáculo mayor es el hecho de que no se te dio y tienes que seguir creyendo. Amén. Porque a veces el problema es que creímos. Y yo estoy 100% seguro de que Dios lo hizo. Bueno, la mayoría de las personas, Dios lo va a hacer. No, pero yo creo que Él lo hizo ya. Dice, y Dios lo hizo, Dios lo va a hacer. Y de repente cuando llega la desilusión de que no ocurrió nada, esa desilusión se convierte en un obstáculo para creer de nuevo sobre el mismo asunto. Y es ese obstáculo el cual tú tienes que sobrepasar creyendo en una palabra que dice el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Creyendo en un Dios que dice que la palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía, sino que hará todo aquello para lo cual yo la envié. Eso no es un cuento de hadas, esa es la verdad. Y a veces la pequeña desilusión se convierte en el obstáculo que impide que tú creas de nuevo sobre el mismo asunto. Entonces no es limitada por obstáculos. Dice Marcos 5, 24 al 27, por favor, sígame ahí. Dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud. ¿Qué le seguía? ¿Qué es eso? ¿Quién está masticando chicle? No, it has to be el micrófono. ¿Y le seguía qué? ¿Y qué hacía? Le apretaban. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Le apretaba. Johnny, Nata, Obed, pasen al frente. Robertito, pasa al frente. Coco, pasa al frente, por favor. Omar, pasa. Omar Junior, pasen. René, pase, por favor. Kevin, pasa. Aleluya. Déjame ver quién más. Harrison, pasa. Bebo, pasa también. Luis, pasa. Es más, todos los caballeros pasan. Ok. Quiero que entiendas que esta mujer, dice la palabra, se fue entre la multitud. ¿Saben? ¿Verdad? ¿Entienden eso? Que se fue de entre la multitud por detrás y fue y tocó el manto de Jesús. Right? O sea, yo quiero que tú entiendas que la multitud es un obstáculo. La multitud
es un obstáculo diseñado a mantenerte a una distancia de Jesús. ¿Ok? Ahora, yo me voy a parar aquí y yo le voy a pedir a todos los caballeros que hagan como 2 líneas y se junten lo más que puedan y me rodeen, pero bien pegados, todo. Demuéstrenme su amor, mucho amor. Bien, más pegado, no, pero vamos a caminar para allá. Mírense todos para allá. Y vamos más pegadito todavía, más pegadito. Vente, más pegado. Ok, ¿están pegaditos? Ok, cuando yo diga anden, y cuando digan paran, ¿ok? Ok, andemos. Cuidado que no se tropiecen. Ok, apriéteme un poquito más. Ok, entonces, cuando la mujer tocó a Jesús, lo primero que los discípulos le dijeron fue: la multitud te aprieta. ¿Cómo tú dices si alguien te tocó? ¿Cómo tú estás preguntando si alguien te tocó si todo el mundo te está tocando? ¿Ok? Entonces dice que la multitud, cuando Jesús iba, estaban apretando. Caminen. Y estaban apretando, paren. Amén. Entonces quiero que ustedes vean lo que Jesús estaba experimentando en ese momento. Entonces, si la mujer del flujo de sangre vio a Jesús de la distancia que se encuentra Lourdes, ¿cómo esa mujer va a tocar a Jesús? Miren a Lourdes, está allá atrás. Pero dice la palabra que ella vino de entre la multitud por la parte de atrás y tocó el manto de Jesús. Mientras había un grupo siguiéndole, apretándolo. ¿Están entendiendo? Que esta mujer tenía tremendo obstáculo encima y aún así pudo alcanzar el borde del manto. Amén. Ahora vamos a voltearnos, muchachos. Vamos a voltearnos. Eso es que en la otra iglesia ya están teniendo servicio. Si hay un micrófono prendido de los otros que hay por ahí, por favor, apáguenmelo. Entonces, apriétenme. Apriétense un poquito. Ok. Ahora vamos a caminar hasta donde Damián. Vamos, en conjunto, vamos. Ok, Jesús iba caminando y iba a casa de Jairo, el que se le murió la hija. Sigan. Aunque le pasen a Damián por encima, sigan. Ok, paren ahí. Y iba apretadito y ahí estoy sudando. Me imagino cómo estaba Jesús. Amén. Pero la mujer pudo vencer este obstáculo. Amén. Amén. Tenemos un aplauso a estos caballeros valientes. Amén. Ahora entienden. ¿Ok? No es lo mismo leerlo que verlo. Imagínate si le hubiera dicho a toda la iglesia que viniera acá al frente y empezaran a apretarse. Y eso no es nada porque a Jesús lo seguía una multitud. ¿Ok? Entonces, para una fe agresiva, los obstáculos no existen. Amén. No existen. Ok, mira lo que dice. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y la apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto. Tú tienes que cansarte lo suficiente de la situación que tú has estado experimentando para desarrollar una fe agresiva que te lleve a tocar a Jesús, no importando el obstáculo. Dile que está a tu lado, tienes que cansarte. Cánsate. Entonces, quiero que escuches esto bien, ¿ok? Porque yo quiero que tú te identifiques con esto. La multitud es un obstáculo que ha sido diseñado para mantenerte a una distancia de Jesús. Que por más que tú trates de llegar a Jesús, no vas a poder llegar al menos que hagas fuerza. ¿Ok? Escucha esto bien. Y para una fe agresiva, tú no puedes permitir que la multitud
te tenga a una distancia. Pastor, no entiendo cuál es esa multitud, el obstáculo que estás enfrentando. Tú no puedes permitir que cuando tus finanzas en el hogar están escaseando, eso te mantenga a la distancia de Jesús. Tú no puedes permitir que cuando tú estés teniendo problemas en el matrimonio, tú no puedes permitir que ese obstáculo te mantenga a la distancia de Jesús. Al contrario, cuando tú ves el obstáculo, tú tienes que hacer fuerza para que por lo menos toques el manto de Jesús. Porque si lo tocas con la fe agresiva, vas a recibir los resultados que has estado esperando por años, buscando y usando modelos naturales. Pero ¿cuál es ese obstáculo, Señor? Yo no entiendo. Pues tú sabes, tú tienes debilidades y todavía no has podido dominarla y todavía no has tenido la madurez suficiente para poder dominar eso que te domina. Eso es un obstáculo también. Tú necesitas fe agresiva. Fe agresiva. Para poder sobrepasar esa multitud que está impidiendo que tú te acerques a Jesús. Fe agresiva. La multitud es un obstáculo con la capacidad de mantenerte lejos o separado de Jesús. Eso es lo que es la multitud. Esta mujer dice que vino por detrás de entre la multitud y no permitió que la multitud fuera su obstáculo. Pero quiere que te diga más. Esta mujer, su único obstáculo no era la multitud. Esta mujer, su obstáculo era su estado físico, la ley y la multitud. Esta mujer, por ley, ya ustedes saben que esto lo he predicado 40,000 veces, por ley no podía estar con la sociedad. Ella era echada fuera de la ciudad y tenía que vivir aparte porque ella era considerada inmunda, en otras palabras, sucia, por la condición que ella tenía. Esta mujer tenía que vivir separada de sus familiares, separada de su esposo, separada de sus hijos. Y si por ley ella violaba la ley y se encontraba en la sociedad, ella tenía que decir en voz alta: soy inmunda, para que nadie la tocara y fuera considerado inmundo también. El problema de esta mujer fue lo siguiente: cuando ella fue a tocar a Jesús, ella nunca gritó soy inmunda. Por lo tanto, si hubieran descubierto que ella estaba ahí, ¿sabe lo que le daban? La pena de muerte a pedrazo limpio. Entonces, ¿cuál es tu obstáculo? Porque por encima de eso, esta mujer estaba debilitada porque probablemente sufría de anemia. Con un flujo que las mujeres de hoy en día no pueden aguantar por 7 días. Y las que dan a luz por 40 días, 40 años, sí, perdón. 40 días, right? 40 días, cuarentena. 12 años, 365 por 12. ¿Estás entendiendo? ¿Puedes captarlo? Y a ti se te vació la goma y ya pues no quieres a Jesús. Porque la goma era de plástico y no me la hizo de oro, de metal. Porque yo tenía fe. Es sad. Es triste que Dios haya escogido un pueblo diseñado para que todo lo que pise la planta de sus pies sea de ellos, y haya que poner el bobo, el pacifier en inglés, y cambiarle el pañal, limpiarlo, sacarle los gases, acostarlo. Se ponen a veces, ¿verdad?, inquietos, y hay que tenerlos en la mano meciéndolos un ratito en lo que se duermen. Pero Dios te ha dado una fe agresiva, pero tú tienes que sacarla al abierto, tú, venciendo los temores que la limitan.
venciendo esos temores que la encierran. Tú tienes que pensar que algún día Dios te va a pedir cuenta. Y que Dios no te va a entender. Dios no te va a entender. Porque ya Dios dejó en su palabra todo lo que tú y yo necesitamos para que podamos llevar a cabo lo que Él nos llamó a hacer, y es tener una fe agresiva. Entonces esta mujer, dice la palabra, que su fe fue tan agresiva que, siendo limitada por su físico, siendo limitada por la ley y siendo limitada por la multitud, se metió entre la multitud por la parte de atrás. ¿Ok? La palabra enseña que había un Zaqueo que también vio una multitud que lo obstaculizaba y él se fue por encima. La estatura de Zaqueo lo limitaba y la multitud no dejaba que él viera a Jesús, pero él se fue por encima. Estos son personas con fe agresiva que no permiten que la circunstancia los apague, sino que ellos buscan la manera de cómo llegar a donde Jesús quiere que llegue. Tengo un pueblo bien atento hoy. También hay 4 amigos que tenían a un amigo paralítico, que también fueron obstaculizados por la multitud. Y la palabra enseña que ellos se fueron por encima de la multitud. Ahora, estos hombres no eran Zaqueo. Zaqueo era pequeño, pero sabía trepar el palo. Era boricua, parece. Estos hombres eran 4, pero tenían a un paralítico encima. Tener un paralítico encima es como cargar a un muerto. Y miren lo que dice la palabra. Vaya conmigo ahí porque quiero que usted lo vea también como lo vi yo. Vamos a Lucas capítulo 5, versículos 17 al 20. Lucas 5, 17 al 20. Hoy vamos a desarrollar una fe agresiva. Porque tú no puedes permitir que las circunstancias y que los agentes del diablo estén jugando contigo cuando le da la gana y como le da la gana. Tú no puedes. Que destruyan tu familia, que destruyan tus hijos, que te destruyan a ti. Todo lo que Dios te ha dado, tú no puedes permitirlo. Tú tienes que desarrollar una fe agresiva. Agresiva. Mira lo que dice Lucas 5, 17 al 20. Dice: aconteció que un día que él estaba enseñando, hablando de Jesús, y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Mírate esto, me llama mucho la atención porque esto demuestra la dependencia de Jesús en el Padre. Jesús no operaba por sí mismo. Dice que el poder del Señor estaba sobre él para sanar. Una de las cosas que tú necesitas entender es que tú no dependes de ti mismo. Tus dones ni tus habilidades te van a ayudar a hacer nada. Tú dependes de Él. Y dice que el poder del Señor estaba sobre Jesús para sanar. Vamos a seguir porque si no me quedo aquí. Y sucedió, versículo 18, que unos hombres que traían en un lecho, en una cama o camilla, a un hombre que estaba ¿qué? ¿Cómo? Paralítico. Este hombre no podía caminar, y si estaba paralítico del cuello para abajo tampoco podría mover sus brazos. ¿Okay? Estaba paralítico, ¿ok? Y ya saben que un paralítico, el peso es como si fuera un muerto, porque no puede mover nada, no puede ayudarte, no puede apoyarse en ti como quizás otra persona lo haría. Dice, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él.
Sí, ellos estaban tratando de llevar a este paralítico adentro y ponerlo delante de Jesús. ¿Ok? No pudieron. Miren lo que dice. Pero no hallando cómo hacerlo. ¿Viste lo que dice? Ellos no encontraron cómo llevar a su amigo delante de Jesús. ¿Te has encontrado así en una situación alguna vez? Que tú estás haciendo todo lo posible y no sabes ni cómo, porque todas las vías están cerradas. Pero tú sabes que Jesús te ha estado inquietando. Pero ¿cómo lo voy a hacer, Señor? He tratado por todas las partes. Ahí es donde tienes que desarrollar la fe agresiva. ¿Saben? ¿Lo he tratado todo? No, no lo has tratado todo, porque si el Señor te ha estado inquietando es porque Él sabe que hay una vía que todavía no has encontrado porque no has desarrollado una fe agresiva. Entonces dice, y no hallando cómo hacerlo. Las puertas estaban cerradas. Todo estaba bloqueado. Mira lo que dice. No hallando cómo hacerlo a causa ¿de qué? De la multitud. ¿Sí? El obstáculo diseñado a mantenerte a una distancia de Jesús. ¿Sí? Si la mujer del flujo de sangre hubiera permitido que la multitud la hubiera permanecido a una distancia de Jesús, nunca hubiera recibido su sanidad. Si Zaqueo nunca hubiera trepado al árbol y le hubiera permitido a la multitud, al obstáculo, mantenerlo separado de Jesús, nunca hubiera recibido la salvación ni la visitación de Jesús en su casa. Si estos amigos con este otro amigo hubieran permitido que la multitud le hubiera cerrado las puertas, nunca su amigo hubiera sido sano. ¿A dónde quiero llegar? Que en muchas ocasiones te has dado por vencido antes de tiempo y no has recibido lo que Dios quería darte. Hay personas que aquí están enfermas porque todavía no han llegado a Jesús por permitirle a la multitud ser su obstáculo. Por eso es que todavía están enfermos. Porque se dieron por vencidos muy rápido. Porque se adaptaron al sistema. Tuvieron más fe en el hombre que en Jesús. ¿Tú sabes por qué en tu hogar y en tu familia hay personas que todavía no han sido libertadas? Estoy hablando de liberación. No han sido libertadas porque te acomodaste. Sí, porque todos sabemos cuando ocurre algo que no es normal. Ay, espérate, como que hay algo raro ahí. Hasta miedo te da. Porque tú sabes que no viene de la normalidad. Es algo que ya es un poquito más exagerado. Cuando tú ves eso es que hace falta liberación. Pero te has acomodado al hecho de que pues, algún día Dios hará algo. Ese algún día Dios hará algo nunca llega. Y las cosas empeoran y tu familia, tus hijos, tu matrimonio, todo lo que tú tienes sigue enfermándose más y empeorando. Y después, cuando todo llega a su completo desarrollo, quieres que Dios haga un milagro cuando no lo atendiste muchos años atrás. Si no esperas un milagro de Dios cuando Dios te dio las herramientas de bregarlo ahora, no esperes mañana un milagro de Dios. Si Dios te da las herramientas para que lo arregles ahora. No, yo solo pongo en las manos de Dios. Poner en las manos de Dios no es decirlo con la boca. Poner en las manos de Dios es desarrollar una fe agresiva. Pues qué fácil. Es la varita mágica. Y tú sabes qué es lo que hace las palabras. Yo solo pongo en las manos de Dios. ¿Quieres saber qué es lo que hace? Te trae calma a tu conciencia. Te calma la conciencia. Yo la pongo en las manos de Dios y ya la conciencia está calma. Ya no tiene que trabajar. No tienes que hacer esfuerzo. No tienes que hacer nada. En la mano de Dios. Y en la mano de Dios. Y hace un corito. En la mano de Dios.
No. La mujer del flujo lo puso en las manos de Dios y buscó la manera de llegar a Jesús. Zaqueo lo puso en las manos de Dios y buscó la manera. Estos 4 amigos lo pusieron en la mano de Dios y buscaron la manera. Porque la fe sin obra es ¿qué? ¿Es qué? Ahora, no es la fe en tus propios conceptos y en lo que tú crees que es correcto. Es la fe en la palabra alineada de Dios contigo. ¡Ay, Dios mío! Señor, están en ayuno. Dice, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Esta gente hicieron un boquete en el techo. De una casa ajena. Olvídate que yo me encargo de los gastos, pero nuestro amigo va a ser sano hoy. Olvídate que él se enoje, pero nuestro amigo va a ser libre hoy. Hay alguien que tiene que desarrollar una fe violenta en este lugar y decir, no me importa quién se haga mi enemigo, yo hoy voy a traer liberación a mi familia, a mis amigos, a mi casa. Necesitas desarrollar una fe agresiva, una fe violenta, una fe que conquista, una fe que cree, una fe que reconoce, una fe que sabe que ya Dios lo ha hecho. Entonces, rompieron el techo. Imagínate lo caro que son los techos. Sí, tienes que pensar en eso porque esto no es inventado, esto ocurrió. Y estos hombres se tiraron, vieron una multitud que lo estaba bloqueando, se metieron por el techo ajeno, hicieron un boquete y bajaron a su amigo para que recibiera la sanidad. Dile que está a tu lado, trépate en el techo y rómpelo. Díselo, trépate en el techo y rómpelo. Vete por encima de la multitud, haz lo que tengas que hacer, pero comienza a desarrollar esa fe agresiva. Entonces, ¿qué es multitud? Multitud es ese obstáculo, es una muchedumbre, es un gentío, es una gran abundancia de algo, de personas o cosas. Eso es multitud. Multitud es una gran abundancia de personas o cosas, como la gran abundancia de problemas que tú tienes. Eso es una multitud. La gran abundancia de preocupaciones. Eso es una multitud. La gran abundancia de viles. Pero eso es una multitud. La gran abundancia de sobrecarga, de cansancio. Oh, la gran abundancia de ataques físicos es una multitud. Tú tienes que irte por encima con la fe agresiva de esa multitud. No puedes tener una fe tímida. Come on. La multitud de problemas, preocupaciones, temores, flaqueza no puede permitirte estar alejado de Jesús. No. Como si tu vida dependiera de eso. Tú tienes que hacer todo lo posible para llegar a Él. Dile al que está a tu lado, tú tienes que hacer todo lo posible para llegar a Él. Y el punto número 3, y aquí terminamos. Punto número 3, ¿están ready? Una fe agresiva aplasta la duda con una confesión segura. Una fe agresiva aplasta la duda con una confesión segura. Miren lo que dice Marcos 5:28 al 31.
Marcos 5, 28 al 31. Dice así. Está hablando de la mujer del flujo. Dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Cuando da la expresión porque decía, está dando a entender que ella estaba repitiendo esas palabras. Porque si hubiera sido ocasión de una vez, hubiera dicho porque dijo. ¿Ok? So, esta mujer estaba repitiendo y confesando lo que ella estaba creyendo mientras se iba moviendo hacia Jesús. Amén. Sí, porque hay personas que creen y confiesan, pero no se están moviendo para ningún lado. Y por eso es que tú ves estos movimientos que te enseñan a creer y confesar, y tú ves que supuestamente ocurre en ellos, pero en tu vida no ocurre, porque no te están enseñando a creer y confesar mientras vas hacia Jesús. Tú tienes que creer y confesar, pero de caminito a Jesús. Tú tienes que creer y confesar, pero de caminito a la gloria de Dios. Tú tienes que creer y confesar, pero de caminito a lo que Él te prometió. Dice, porque decía, estaba repitiendo continuamente, porque si tan solo tocare su manto, seré salva. Está hablando de ser salva, no ser sana. Esa mujer quizás pensaba que se iba a morir, pero aunque yo me muera, olvídate, las cosas me han ido peor, pero yo toco el mantito de Jesús y yo me voy para el cielo. La confesión segura va a ahogar las dudas. Tú tienes que mantener siempre la palabra de Dios delante de ti. Tienes que mantenerla al frente tuyo para que tú puedas confesar siempre lo que está ahí, que Dios te dio a ti. Dios me prometió a mí que sería salvo yo y mi casa. Tú tienes que confesarlo y a la misma vez encaminarte hacia Jesús. Entonces, pastor, no entiendo. Confieso y encaminarme a Jesús. ¿Qué es eso? Confesarlo es coger la palabra y hablarlo con tus labios y repetirlo, pero a la misma vez yendo en oración. Mientras no estás orando, vas confesando y repitiendo, pero tienes que acordarte que en oración también tienes que mencionárselo a Él. ¿Ok? Son dos cosas que van de la mano. Tú la confiesas mientras no estás inclinado en oración, pero cuando vas en oración se lo presenta a Jesús. Ahí tú vas a confesar y declarar mientras vas acercándote a Él. Aquí hay alguien que necesita escuchar estas palabras. Para Dios no hay nada imposible. Aquí hay alguien que tiene que no solamente escuchar estas palabras, pero llevársela al bolsillo de su corazón. Para Dios no hay nada imposible. Por eso es que aquí hay alguien que tiene que creer que para Dios no hay nada imposible. Quizás las cosas te están saliendo mal, todo se cayó, se echó a perder, pero para Dios no hay nada imposible. Alguien tiene que creerlo. Para Dios no hay nada imposible. Estoy cansado, pero para Dios no hay nada imposible. Estoy enfermo, para Dios no hay nada imposible. Estoy endeudado, para Dios no hay nada imposible. Vamos, Jesús. Porque decía, si tocare tan solamente su manto seré salva. Aplastaba la duda con la confesión segura. Esta mujer aplastaba, no le daba lugar a la duda. Ella seguía confesando mientras se movía hacia adelante. Pero hay personas que confiesan mientras van en reversa. Personas confesando y van en reversa. Se alejan lo más posible de Jesús, pero otra vez volvemos con las palabras, pero yo se lo pongo en sus manos. Mientras la mujer del flujo decía, si toco su manto seré salva, hay unos que dicen, yo se lo dejo en sus manos. Dice, porque decía, si tan solo tocaré su manto seré salva, y enseguida, mira que está a tu lado, enseguida.
la fuente de su sangre se secó. ¿Qué es una fuente? Es algo que fluye con rapidez. ¿Alguna vez has bebido agua de una fuente? En Puerto Rico había muchas, ¿verdad? Muchas fuentes de agua en las escuelas. Aquí también, pero no bebíamos casi porque estaban contaminadas. Pero has bebido agua de una fuente. Es más, has prendido, encendido una pluma en tu casa. ¿Dónde están los hombres que fregan? Hace la mano. Cuando prende la pluma para fregar, ¿qué es eso? Agua, mucha agua, ¿verdad? Eso es una fuente. ¿Ok? Y la fuente no cierran hasta que le den vuelta con una llave. Entonces, cuando esta mujer tocó a Jesús, dice que esa fuente inmediatamente se detuvo. A esa fuente le pusieron una llave para cerrarla. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Aquí hay personas que están experimentando pérdidas como si fuera el flujo de esta mujer, como una fuente, y pérdidas con rapidez. Tú necesitas descubrir qué hay en la palabra hacia ese flujo que tú tienes para que tú hagas lo que tú necesitas para que Jesús cierre esa fuente. Y vamos a hablar de esto porque esto es lo mayor que ocurre en el área financiera. ¿Cuántos sienten que el dinero se le va por los bolsillos como si los bolsillos tuvieran boquetes? Right? Entonces tú tienes que buscar en la palabra que enseña para que esa fuente se cierre inmediatamente. Tienes que buscarlo, no te lo voy a decir, tú tienes que buscarlo. Las enfermedades. Es normal enfermarte. Es parte de la maldición que entró con Adán y Eva. El hombre de cierto morirá. Pues, tiene que morir de algo, ¿verdad? La mayoría de las veces es una enfermedad. Claro, accidentes, etcétera, etcétera. Pero vamos a poner que sea una enfermedad. Es normal estar enfermo en ocasiones, pero de que salga una enfermedad y aparezca otra. Y después sale y aparece otra. Todavía esta no se ha ido y apareció otra. Y otra. Tú sabes, eso no es normal. Tú tienes que buscar en la palabra lo que habla sobre ese asunto para que Jesús cierre esa fuente. Tan sencillo como eso. Batallas mentales. Aquí, mira, aquí hay gente, aquí hay personas que tienen unas batallas mentales del día. ¿Sí? Oh yeah. Yo los veo entrando bien lindo por la casa de Dios, bien vestidito, bien recortadito, pero le veo encima dos boxeadores cuando entran. A todo lo que da. ¡Tum, tum, 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 tum! A todo lo que da. Puño limpio. Batallas mentales terribles. Tú tienes que buscar en la palabra lo que habla sobre tus batallas mentales para que tú puedas aplicarlo y Jesús cierre esa llave. Porque una cosa es que el enemigo trate de plantar, otra cosa es que eso te domine. Si Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene y de ninguna cosa me dejo dominar. Cuando te domina, hay un problema. Cuando te domina, no es normal. Dice la palabra en inglés que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor, dominio propio. En inglés dice a sound mind. A sound mind. So, cuando habla de dominio propio, está hablando de aquí. Porque de aquí, viene aquí y de aquí sale por la boca. Y no es que es un católico, es que... ¿Ok? ¿Están entendiendo? Entonces, tú tienes que hacer tu trabajo. A la mujer del flujo le costó irse por detrás de la multitud. A Zaqueo, no te lo puedo decir porque ese era boricua, se trepaba. Me recuerdo que lo vi trepando una vez una palma.
Pero los amigos del paralítico también tuvieron que hacer esfuerzo. Ahora, mi pregunta es, ¿qué esfuerzo estás haciendo tú? ¿Qué esfuerzo? Porque yo creo que hay personas que se esfuerzan más quejándose que lo que hacen para buscar el remedio. Sí, y están aquí. Están aquí. Se quejan más y no buscan el remedio. Tú los ves como si estuvieran espaciados buscando una solución, cuando la solución está en el libro negro. ¿Dónde está mi libro negro? Y si no te gusta negro, ahora lo venden con florecitas de diferentes colores, estilo mahón. Pero tiene el mismo contenido. El mío es negro. Es un libro negro que cuando lo abres, esparce luz. Pero ¿qué estás haciendo tú? Porque es fácil llegar al servicio y gozarte y salir empoderado. Tengo una fe agresiva, pero cuando llega la prueba, ¿dónde empiezo? Déjame buscar un salmo. Voy a dejarlo ahí. Ok. Entonces, la mujer aplasta la duda con la confesión segura. ¿Okay? Tiene que aplastar. ¿Cuál fue el resultado? Enseguida se detuvo su derrame. Enseguida, inmediatamente. No fue al otro día, fue ahí. Cuando tú desarrollas una fe agresiva, inmediatamente lo que está causando pérdidas sobre tu vida espiritual, tu vida física, financiera, material, sea lo que sea en tu hogar, tiene que detenerse. Tiene que detenerse. Iglesia, estamos en una nueva temporada. Hablemos de fe, desarrollando una fe agresiva. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Número 1, reconocer que esta fe agresiva siempre está empatada, alineada con Jesús. Eso es lo primero. Sin eso fracasaste ya. Número 2, esta fe agresiva no es limitada por los obstáculos. ¿Tú sabes qué son los obstáculos? Me quisiera hablar del equipo de trabajo, pero no quiero, lo dejo para otro día. Pero los obstáculos es hacerlo cuando no quiero y no siento y estoy cansado y estoy preocupado y como you want something from God, you gotta give him something. Tú quieres algo de Dios, tú tienes que darle de tu tiempo, de tu esfuerzo, de tu vida. Si se te hace difícil llegar a la casa de Dios, ¿cómo me vas a convencer a mí de que tienes una vida de oración en tu casa? Si no puedes estar sentado aquí por lo menos 2 horitas, 3 horitas, un domingo. Come on, ¿qué me hace pensar a mí que tú en casa verdaderamente tienes el power? Sí, el power de la luz para apagar la luz y acostarte a dormir. Pero más nada. Aquí hay personas que se tienen que comprar una Biblia fosforescente. Me lo voy a dejar ahí. Ponte de pie, iglesia.